Bueno, de nuevo con vosotros, Carlos González Delgado. Estamos con este maravilloso libro titulado El proceso de convertirse en persona, de Carl Rogers, de la editorial Paidós. Como siempre digo, recomiendo la compra y adquisición, la compra y lectura de este libro. Estamos en su apartado 7. Habla de la concepción de psicoterapia como proceso, no como algo rígido y fijo, sino como un proceso. Dice la conclusión: hay un campo nuevo y lo primero que se necesita la persona hacer es informarse acerca de qué acontecimiento hay en ese campo nuevo, ¿no? Él opta por un enfoque naturalista en el sentido de observar y describir y extraer las inferencias que son más elementales, más importantes, más básicas para seguir en ese proceso. El enfoque. Él dice que él mismo fue su propio instrumento, ¿vale? Su propio instrumento de estudio, ¿no? Durante años experimentó una psicoterapia como terapeuta y también como cliente. Y reconoce que finalmente él fue parcial, que trató de formular abstracciones teóricas y que eso es un error, ¿vale? En su opinión. Esos enfoques y teorías pueden restar sensibilidad ante los hechos, pueden impedirte captar, vivenciar lo que realmente es real y auténtico en el momento. Las dificultades y el entusiasmo de su búsqueda. El cliente, de pronto, sorprendido por un sentimiento que no puede describir, vive una realidad desconocida, pero al menos está viviendo esa realidad. Debe explorar y después debe de darle un nombre. Debemos de ponerle nombre a lo que sentimos, ¿vale? Eso es muy importante. Los clientes se aproximan, por tanto, a sus verdaderos sentimientos. A veces ni siquiera los conocen. Importancia que el cliente atribuye a la exactitud de la simbolización, ¿vale? Busca la palabra precisa para describir el significado preciso de la experiencia que está viviendo. Fijaros que todo esto es dentro de un movimiento, dentro de un proceso, dentro de algo que va fluyendo, algo que no está terminado, ¿vale? El cambio parece estar produciéndose, así lo siente cada día más el paciente. Desesperación, que dice Carl Rogers que sintió en muchas ocasiones por la complejidad de la relación terapéutica. No es fácil una relación terapéutica, no es fácil una relación en la vida hasta que por fin nos atrevemos a ser nosotros mismos. Una condición básica. El cambio de la personalidad es un conjunto de condiciones óptimas, ¿vale? Cuando se crea esa situación con un conjunto de condiciones óptimas, se produce de manera natural, sin forzar nada. Cuando el cliente se siente por fin plenamente recibido, sin juicio, sin ataque, donde siente que realmente es aceptado tal como él va siendo. ¿Quién tiene que recibirlo? Evidentemente, en este caso, el terapeuta, ¿vale? Así que es muy importante esta etapa de sentirse recibido. Es la clave a lo largo de toda la psicoterapia. Bueno, implica ser comprendido empáticamente, ser aceptado. Todo eso es lo que implica para un paciente realmente ser recibido. El continuo emergente. Hay algo que emerge de este proceso, ¿verdad? El cambio es una entidad. El cambio se vive como una entidad, como un proceso, como un continuo, como un conjunto. El cliente se va situando en diferentes etapas a lo largo de todo el proceso y va viviendo diferentes experiencias. Él parte de una hipótesis Carl Rogers dice: el cliente en una cierta etapa no exhibe las características de otra, pero también al mismo tiempo dice que el cliente no está exclusivamente en una sola etapa, ¿vale? Que se entremezclan. Por lo tanto, en ciertas ocasiones entiendo que sí van a manifestarse características que él la sitúa en etapas distintas a la que teóricamente se encuentra el paciente o cliente, como le llama. En la primera etapa, él dice que es una etapa de fijeza, de rigidez. El paciente está alejado de la vivencia y no suele solicitar de manera voluntaria, no lo va a solicitar ayuda psicoterapéutica, ¿vale? La comunicación es solo sobre hechos externos. La comunicación interna sufre un bloqueo muy fuerte, muy intenso, no se está produciendo. Las maneras de construir las experiencias están
condicionadas, determinadas o predeterminadas por las experiencias que vivió en el pasado y por lo tanto reacciona ante las situaciones nuevas como si fueran las mismas de antes. No puede responder todavía, solo reacciona, ¿vale? Como una especie, digamos, de robot. No comunica su sí mismo. Por lo tanto, este intenso bloqueo en la comunicación interna entre el sí mismo y la experiencia le impide seguir avanzando. Y ahora pasa Carroll a definir una segunda etapa en este proceso de convertirse en persona. Dice, cuando puede vivir la experiencia de ser plenamente recibido, entonces cuando empieza esta segunda etapa. Se consigue por medio de una terapia de juego o de una terapia grupal. Porque ahí es donde hay tiempo suficiente para sentir por parte del paciente que realmente es recibido. No hay una responsabilidad personal en relación con los problemas, el paciente no siente que tenga una responsabilidad personal. Los sentimientos se describen como objetos, como si fueran cosas, ¿vale? Que no pertenecen al propio paciente o que corresponden, eso sí, al pasado. Los sentimientos no los reconoce como tales ni como propios, por tanto. Los constructos personales son rígidos, las ideas que tienen son muy rígidas, ¿vale? Los consideras como hechos, es lo que está sintiendo, lo que él está viendo y para él es un hecho incuestionable, aunque no sea real, ¿vale? Así que la diferencia entre los significados y los sentimientos es muy limitada o prácticamente nula. Las contradicciones, muy poca es capaz de reconocer la persona. Los terapéuticas pocas veces tenemos éxito en esta etapa, ¿vale? Sabemos muy poco de cómo realmente la persona vive su interior en este momento de su vida. Así que es muy difícil llegar a experimentar por parte de la persona que se le recibe de verdad. Nos cuesta mucho trabajo, fracasamos mucho. Ahora describe una tercera etapa, Carroll, ¿no? Dice, se siente plenamente recibido como él, como de verdad es. Es decir, por fin conseguimos que el paciente confíe, crea en nosotros y siente de verdad, porque es así, que es plenamente recibido. Bien, pues expresiones del sí mismo fluyen con mayor claridad, ¿no? La experiencia de sí mismo también se expresa como si fueran objetos todavía, pero bueno, va avanzando. El sí mismo existe en los demás, aunque todavía no para él. Se expresan sentimientos, pero que no pertenecen al pasado. La aceptación de los sentimientos es mínima. Los sentimientos se exhiben y a veces son reconocidos, por lo menos a veces son reconocidos. Los constructos personales son muy rígidos, no pueden ser reconocidos como constructos y no como hechos externos. Se reconocen las contradicciones. Las elecciones personales se consideran todavía ineficaces. Ahora entramos en una cuarta etapa. Los constructos adquieren mayor flexibilidad. Los sentimientos empiezan a fluir mucho mejor. Probablemente si has tenido un proceso de terapia te reconozcas en muchas de las cosas que estoy contando ahora. Los sentimientos se describen como objetos del presente, todavía como objetos, ¿vale? Se expresan sentimientos en tiempo presente. Tendencia a experimentar en el presente, pero también con mucha desconfianza y con mucho temor, con mucho miedo. La aceptación franca de los sentimientos sigue siendo muy escasa. La experimentación está menos ligada al pasado. Por fin va empezando a vivir un presente. Los constructos personales se descubren y se comienza a cuestionar su validez. Empiezan a darse cuenta que lo que piensan, que lo que sienten no corresponde siempre con lo que es real, aunque antes creían que era toda la realidad. Hay una diferenciación, por tanto, entre sentimientos, constructos y significados que va aumentando y se exige ya a la propia persona una exactitud mayor para distinguir estas cosas. Se advierten mucho más que antes las contradicciones entre la experiencia y el sí mismo. Existen sentimientos de responsabilidad propia. Por fin empiezo a ser consciente que yo también soy responsable de mi vida. Importante, ninguna persona está situada por completo en una etapa o en otra. Por lo tanto, aquí reconectamos con la idea anterior de que es posible de que aparezcan algunas señales que son de diferentes etapas en una etapa distinta a la que se supone que está la persona, ¿verdad? Bien, la quinta etapa. Aumenta la flexibilidad, la libertad y el flujo organísmico, la persona como totalidad.
Los sentimientos se expresan en presente. Por fin pueden expresar lo que siente en este momento, aquí y ahora. Está muy próxima a la posibilidad de experimentar los sentimientos cada día más, cada vez más fácil. También hay una tendencia a advertir que vivenciar un sentimiento implica un referente directo, es decir, que cuando yo experimento lo que siento de verdad, ese es el referente válido para mí, no lo que mi mente creía, ¿vale? Los sentimientos suelen despertar sorpresa y temor y casi nunca placer. De momento no hay placer. Los sentimientos del sí mismo se relacionan con el deseo de ser esos sentimientos, es decir, que ahora mi idea sobre mí mismo es que yo quiero ser mis propios sentimientos, yo quiero ser auténtico, de ser el yo verdadero. La experiencia se vive con mucha mayor flexibilidad, se construyen modos menos rígidos. Una tendencia intensa es diferenciar los sentimientos y los significados. Cada día me los exijo más a mí mismo. Las contradicciones y las incongruencias se experimentan de una manera cada vez más clara y con mayor claridad. Aumenta la aceptación de mi propia responsabilidad y soy yo el responsable de la comunicación interna. Esta mejora y los bloqueos se reducen de manera bestial, ¿no? Más próximo a ser orgánico, mejores condiciones para integrar el flujo de los sentimientos cuando yo me considero como un organismo total. Por tanto, al sentirse recibido, el individuo puede relajarse cada vez más, entrar cada vez más en ese proceso, en ese movimiento, en ese fluir y por lo tanto vivir un significado personal mucho más real de todo lo que le corresponde. Bueno, compañeros, nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Venga, hasta luego.